Queridísimos niños, igual, eh, si vamos a, si vamos acá a ver ¿cómo se llama esto? Pues vamos a encontrar, ¿verdad, chicos? Vamos a encontrar ahí el diseño eh, de un comparador, ¿verdad? Acá. Y nos vamos aquí a Siempre, yo no sé si ustedes ven los videotutoriales o no, ¿verdad, chicos? Siempre sería bueno para tener un concepto más amplio, ¿verdad? Aparte de las clases. Sí, por lo menos yo a veces lo veo. Yo, sí, sí, bueno, debería ser siempre, pero bueno. Miren, este es un comparador eh, con el 741 que hace varias cosas, ¿verdad, chicos? Es- Se le llama comparador por una razón, ¿va? O sea, porque definitivamente, eh, ¿cómo se llama esto? Vamos a compartirles. Se le llama comparador, ¿verdad, chicos? Porque pues eso hace, comparar. ¿Y qué compara? Compara voltajes, compara dos voltajes. Compara el voltaje de referencia, ¿verdad? Este, con el voltaje de entrada. Si ustedes se dan cuenta, el voltaje de referencia pues se pone entre dos resistencias. ¿Se acuerdan qué pasa con dos resistencias que están en serie con el voltaje? Vamos a ver si se acuerdan de la primera unidad. Es un... El voltaje, No, el voltaje se reduce porque la resistencia se suma. exactamente, o sea, porque las resistencias están en serie, significa que el voltaje está dividido en las dos resistencias, ¿verdad? Y al sumar al sumar el voltaje de la resistencia, pues daría el voltaje total, pero eh, en, en pocas palabras, ¿se acuerdan? Resistencias en serie, el voltaje se divide, la corriente es la misma. Resistencias en paralelo, el voltaje es el mismo, se divide la corriente. Entonces, al tener dos resistencias acá en serie, por eso tiene R1 y R2, quiere decir que el voltaje de referencia se divide. Entonces, por ejemplo, si VCC fuera de 12, por ejemplo, 12 voltios, es un ejemplo, ¿va, chicos? Si fuera de 12 voltios y estas dos resistencias fueran iguales, imagínense que esta fuera de 3 kiloohmios y esta fuera también de 3 kiloohmios, ¿de cuánto creerían ustedes que sería este voltaje de referencia? Sin necesidad de cálculo, con, solo con el concepto, ¿verdad? De que el voltaje se divide dentro de las resistencias. ¿Qué piensan ustedes? ¿De cuánto sería ese voltaje de ahí de referencia? Quizá de un voltio, ¿no? ¿Cómo? Quizá de un voltio. Ah, 12 voltios, dice la profe. 12 voltios son los que Ah, tiene en total. entonces, quizás 6, profe. ¿Cómo? 6 quizá, Sí. tal vez. ¿Por qué 6 voltios? Porque como la regla dice que el voltaje se divide y son dos resistencias. Iguales. Ujú. Cada una de las resistencias tiene 6 voltios. 6 voltios acá y 6 voltios acá. Eso significa que acá tiene 6 voltios. Claro que sí. Así es. Ahora, si las resistencias son diferentes, pues habría que hacer cálculos, ¿verdad? O sea, si esta fuera, por ejemplo, de 3 kiloohmios y esta fuera de 1 kiloohmio, pues habría que hacer, ¿verdad? Habría que definir. Tiene 12 voltios, ¿verdad? Habría que ver cuántos voltios tiene la de 13 y cuántos voltios tiene la de 1K. Entonces, pero por ejemplo, podríamos hacerle una pequeña modificación para hacerlo más interesante. Por ejemplo, podríamos en vez de tener una resistencia, tener un potenciómetro. ¿Para qué? Muy sencillo. Para poderle ir variando la resistencia, ¿verdad? Y que este voltaje de referencia también se vaya
cambiando, ¿verdad? Imagínense, este es de 3 y este es de un potenciómetro de 5K y ahorita lo pusieron en 500 ohmios, ¿verdad? Entonces quiere decir de que aquí va a haber más voltaje que acá. De repente ya después lo pusieron en 1K, ¿verdad? 3 y 1K ya es un voltaje diferente el que está acá. Si le ponen después una con el potenciómetro 2K, pues ya es diferente. Si le ponen 3K, pues ya sabemos que va a tener 6 voltios sin necesidad de hacer cálculos, ¿verdad? Si le ponemos 4K y así sucesivamente, entonces el voltaje de referencia va a variar. Entonces, si nosotros cambiamos este por un potenciómetro, pues funcionaría hasta mejor, ¿verdad? Porque nosotros podríamos regular el voltaje de referencia, ¿sí? ¿Para qué es eso? Para graduar el sensor, para grabar el sensor de que el comparador, perdón, sensor va el comparador de voltaje. Entonces podríamos ponerle un potenciómetro. Ok, ¿qué hace esto? Muy fácil. Compara el voltaje de entrada, ¿sí? Con el de referencia. Si ustedes se dan cuenta, aquí en la pata 7 está conectado a VCC y en la pata 4 está conectado a tierra. Puede ser, ¿verdad? Esto puede pasar, pero también recordemos de que normalmente va alimentado con voltaje negativo. Significa que si aquí le pongo 12, ¿verdad? Aquí ahorita habría 0, pero en cualquier momento yo lo puedo alimentar con menos 12. ¿Por qué? Solo quiero que vean ustedes algo, ¿verdad? Imaginémonos que no está esto acá, que son 12 voltios. Es un ejemplo. Entonces, compara la entrada con el voltaje de referencia. Si el voltaje de entrada es mayor que el voltaje de referencia, lo que tiene en la salida, ¿sí?, es lo que hay de alimentación en la pata 7, que en este caso serían 12. Si por el contrario, el voltaje de referencia es mayor que el voltaje de entrada, entonces en la salida habría lo que está en la pata número 4. ¿Qué significa entonces este comparador? Imaginémonos de que aquí el voltaje de referencia lo ponemos en, no sé, en 3. Ok. Y aquí en la entrada, pues por el momento tiene 1.8. Quiere decir que en la salida habría 0 voltios, ¿sí? De repente pasa algo y lo subimos a 2.9. 2.9 es más alto que 3, no. Entonces sigue habiendo 0 voltios en la salida. Pero de repente viene y cambió a 3.3. 3.3 ya es más grande que 3, sí. Entonces en la salida habrían 12 voltios. ¿Ya? Así funciona el comparador. Profe, ¿y eso para qué me puede servir? Pues muy sencillo, me puede servir para un sensor de luz, por ejemplo, o como los que tienen, ¿cómo se llama esto? Como los que tienen los postes de luz. ¿Se acuerdan que ya hicimos, ¿cómo se llama esto? ¿Se acuerdan que ya hicimos un pequeño sensor así, chicos? Sí, profe. Vale, pero no lo podíamos graduar. ¿Qué significaba eso? Que imagínense que se nublara y se pusiera oscuro, mi sensor se iba a activar. Porque ya bien nublado se oscurece y mi sensor solo medía luz y oscuridad, ¿verdad? No Pero intensidad. ustedes se dan cuenta que las lámparas, aun cuando está lloviendo y está oscuro, no se encienden. ¿Por qué no se encienden? Porque el sensor está graduado. No es lo mismo que esté nublado a que sea de noche, ¿verdad que no? Sí. No es lo mismo. Entonces, podríamos darle una aplicación más o menos similar al comparador. Imagínense ustedes que vienen y, ¿verdad? Que vienen y acá al sensor. Ustedes más o menos van midiendo con su multímetro y ustedes se dan cuenta de que, ¿cómo se llama esto? Se dan cuenta
de que cuando realmente está oscuro, bueno, otra cosa también importante, a las 6 de la tarde ya está oscuro, pero no es la misma oscuridad de las 7 de la noche, por ejemplo. Y las lámparas no es que a las 6 ya se están encendiendo, no, cuando ya está más oscuro es cuando se empiezan a encender. Entonces, imagínense que ustedes ponen su sensor de luz, ¿verdad? Aquí ponemos sensor de luz, ¿verdad? Tenemos sensor de luz. Ok, y ustedes se dan cuenta que cuando ya está bien oscuro, el sensor de luz les tira, no sé, 3.2, ¿verdad? 3.2 voltios. Cuando ya está bien oscuro, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces ustedes vienen y le cambiaron este a un potenciómetro, ¿verdad? Este es un potenciómetro, le voy a poner la patita y ya es un potenciómetro. Ustedes vienen, giran su potenciómetro, ¿verdad? Y lo ponen el voltaje de referencia cabal, por ejemplo, en 3.1, ¿verdad? 3.1, ¿ok? Y el sensor de luz vienen y lo conectan a la entrada, ¿verdad? Entonces viene y de repente se nubló bastante, ¿verdad? Y este tiene 5 voltios y este tiene 0 voltios, ¿verdad? Y acá lo podemos venir y conectar a nuestro relé, ¿verdad, chicos? Con nuestro transistor y todo el rollo para venir y lo vamos a conectar a un foco, ¿verdad? Todo un proyecto, ¿miren? Entonces ya tenemos nuestro transistor, nuestro relé y nuestro foco. Entonces viene y se oscurece un montón porque empieza a llover y la gran chica y la entrada viene y me tira 2.98, ¿verdad? Viene 2.98. ¿Es más grande que el 3.1 de referencia que le pusimos? No. Entonces aquí en la salida está 0. Viene acá, no se activa y el foco está apagado. Entonces viene de repente, pues dejó de llover y la gran puchica siguió oscuro. De repente ya son las 6 de la tarde. Y las 6 de la tarde, cabal, me tiró 3 voltios. 3 voltios es más grande que 3.1 que le pusimos al voltaje de referencia. Pues no. Entonces sigue sacando un 0, ¿verdad? Y este de acá, pues sigue sin encenderse. De repente ya son las 6:30 y a las 6:30 pues ya se puso bastante oscurito y entonces viene y 3.2 ya tira 3.2 o 3.3, por ejemplo, 3.2 y viene y dice, ok, ¿quién es más grande? ¿3.2 o 3.1? Es más grande 3.2. Entonces la entrada ya es más grande que el voltaje de referencia y entonces ya saca lo que está en la pata 7. ¿Cuánto va a sacar? 5 voltios, 5 voltios viene y viene acá, enciende mi transistor, mi relé y enciende en mi foco. Y con esto yo ya tengo completo mi proyecto de sensor de luz, de oscuridad. ¿Por qué? Porque entonces yo ya puedo graduar a través de esta comparación, yo ya puedo graduar la cantidad de oscuridad que yo quiero que se active. Porque, por ejemplo, si yo lo pongo para que se active también cuando está nublado, pues le pongo otro voltaje, ¿verdad? Tendría que hacer esas mediciones y ya ponerlo. Pero miren, los comparadores me van a ayudar bastante. ¿Qué más podríamos hacer con esto? Podríamos hacer hasta un proyecto de que nos identifique los colores. Imagínense ustedes, ¿verdad? Que si nosotros le ponemos algo a un sensor enfrente, si le ponemos un papel color azul, que me diga es azul. Si le ponemos un amarillo, que me diga que es color amarillo. Si es color verde, que me diga que es color verde. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Si ustedes le ponen un sensor de luz y le ponen un papel y la luz pasa a través de ese papel, ¿sí? No va a dar la misma cantidad de luz un papel de color azul y no me va a dar la misma cantidad de voltaje si yo le pongo un color amarillo, ¿sí? Puede ser que el color azul me tire 1.8 voltios, ¿verdad? 1.8 voltios y tal vez el amarillo me está tirando por ahí de 2.3. Profe, pero no es muy grande la diferencia. No importa porque por eso tenemos nuestro comparador y tendríamos el potenciómetro para poder graduar esos voltajes tan pequeños.
y podríamos identificar colores. Se oye interesante un proyecto así de un identificador de colores. Imagínense, y conectado a la computadora para que la computadora sea la que diga qué color es la que le estamos poniendo enfrente. Pues sería fantástico, ¿verdad? Pero bueno, una aplicación muy sencilla sería esta, con algo que ya hemos hecho, ¿verdad? Le pusimos una fotoresistencia, ¿se acuerdan? La fotoresistencia y era la que me determinaba la luz, ¿verdad? Y le poníamos la fotoresistencia y le poníamos la resistencia y sacábamos acá, ¿verdad? Y según la luz que recibía iba cambiando, ¿verdad, chicos? Pero entonces yo ya puedo medir cuánto es de verdad la oscuridad para poder yo programar mi voltaje de referencia. Entonces, así funciona un comparador, chicos. ¿Alguna duda? Y no, profe, por el momento. Puede ser que sea al revés. Ya no, puede ser que yo me esté equivocando, pero de todos modos el funcionamiento es el mismo, ¿va? Yo me acuerdo que la entrada tiene que ser mayor al de referencia, pero da lo mismo, o sea, es el mismo funcionamiento. Y acá no precisamente tengo que ponerlo a tierra, puedo poner un voltaje negativo. O sea, puedo poner 5 y menos 5. De todos modos, si sale menos 5 voltios, al aplicárselo al transistor, el transistor tampoco se activa. No se activa y de repente necesitamos la aplicación de voltaje positivo o un voltaje negativo. Puede ser, ¿verdad? Pero lo vamos a armar más o menos de esta, lo vamos a armar más o menos de esta manera. Solo le vamos a, ¿cómo se llama esto? Le vamos a modificar, ¿ya? Ustedes le van a modificar, le van a poner un potenciómetro para poder variar ese voltaje. Pero ahorita lo vamos a. Entonces, vamos a venir acá y vamos a ir a Lightwire. Vamos a ir a Lightwire, chicos. Vamos a ver. Lightwire. Ah, ya lo tengo abierto. ¿Sí? ¿Sí? Ahí estamos. Profe, profe. Dígame. ¿Y las lámparas solares, cómo funcionan? Bueno, en sí funcionan con luz, va. Pero también esos, si no estoy mal, tienen con un tipo, ¿cómo se llama? Una fotorresistencia también para que tenga recepción de luz y cuando se quite y se apaga, ¿verdad? Sí, es igual. Mismo concepto. Ah, bueno. Sí, profe, que aquí en la casa hay unas lámparas solares, por eso. Cuando usted dice solares es porque almacena energía del sol. Ah, exactamente. Ah, bueno, pero ese es otro mecanismo. O sea, el mecanismo es un pequeño panel solar que absorbe luz de energía, la almacena y de todos modos el funcionamiento de la fotocelda es el mismo. La fotocelda Ujú. solo sirve para decirle, ok, está tan oscuro que debes de Enciende. encenderte. O no está tan oscuro, mejor no te encendas, ¿sí? Ujú. Pero sigue siendo el mismo procedimiento. Ok, Mm. vayamos y busquemos nuestro amplificador operacional. Vamos a ver. Estaba en Integrate Circuits. Aquí está, amplificador operacional. Vamos a buscar nuestras fuentes de alimentación. Estas nos funcionaron muy bien. Una aquí y pongámosle tierra. Vamos a ver. Aunque no creo que tire tierra por completo, debe tirar poco voltaje, ¿verdad? Pero probemos, ¿ok? Y vamos a ponerle resistencias. A ustedes le van a cambiar la resistencia por el potenciómetro. Así, components y vamos a jalar resistencias 1 y 2. Uy, estaba funcionando mal mi mouse. Ok, ahí estamos. Estas dos van unidas, ¿verdad? Y le vamos a girar esta. Vamos a ver. Vamos a girar esta. Y lo vamos a alimentar con 5. Vamos a cambiarle. Properties y le vamos a poner 5 voltios y le vamos a dar OK. Lo vamos a alimentar acá
Y este lo vamos a poner para acá. ¿Ok? Y vamos a ver la positiva. Miren, la entrada está en la negativa. ¿Ya se dieron cuenta? Ok, entonces vamos a venir y esta de acá va a acabar aquí en medio. ¿Verdad? Solo que como son datos similares, no importa. No hay problema. Ok, esta debería de ir para acá. Está también alimentada. Después nuestro... Ah, no, pero lo hice mal porque este está malo. Es en el positivo, ¿verdad, chicos? El positivo es donde está el asunto. Está, entonces el positivo acá. Ahí estamos. Este va a tierra, lógicamente. Este está aquí. Ahí estamos. Y la entrada sería este. Ok, como las estoy dejando iguales, 1.5, un K y un K, y tiene una alimentación de 5 voltios, ¿cuántos voltios va a tener cabal aquí el de referencia? 2.5, profe. 2.5. Ok, entonces el voltaje de referencia es 2.5. Ahora busquemos eh, una fuente y buscamos, ¿cómo se le llama esto? El multímetro. Vamos a ver cómo nos va. Ok, vamos a buscar este. Vamos a poner como por acá, ¿verdad? Y le vamos a cambiar. Pongámoslo ahorita por el momento más pequeño que esos 2.5. O más grande, mejor dicho. Vamos a ponerle 2.8 voltios. ¿Ok? 3 voltios. ¿Ok? Le damos OK. Y lo vamos a conectar acá. Esa es la entrada. Entonces, no, más pequeño dijimos, ¿verdad? Sí, ya estoy yo alucinando un poquito. Pongámosle menor que 2.5, ¿serían qué? 2 voltios. 2 voltios, le damos OK. Y ahora busquemos el multímetro. Sería en Miasen, no hemos usado el multímetro, ¿verdad, chicos? Aquí está. Multímetro digital para verificar, ¿verdad? Vamos a ponerle acá el negativo para el negativo y el positivo para la salida. Uy, qué feo me sale eso. Miren, ahora que no estoy yo usando me lo pone bien. Chistoso esta cosa. Ok, vamos a ver, vamos a simularlo. Vamos a ver cuánto nos da. Miren, funciona al revés. Miren, funcionó al revés. Cuando este es menor que el de referencia, saca lo de arriba. Miren, 4.45 voltios. Ahora cambiémosle. Vamos a parar. Vamos a cambiarle este. Vamos a ver. Propiedades. Y le pongo 4, que es más grande que 2.5. Le doy OK. ¿Verdad? Y lo giramos. Y miren, me sale menos, ¿qué sería? 243 milivoltios. O sea, prácticamente 0 voltios. ¿Se dan cuenta? Entonces, sí funciona al revés, chicos. Funciona al revés de lo que yo les había dicho. Entonces, cabal, cuando el voltaje de entrada, ¿verdad? Es menor que el voltaje de referencia, ¿sí? Me va a dar como resultado lo que esté de voltaje en la pata 7. No, sí, pues la pata 7. Voltaje de la pata 7. O sea, prácticamente lo que esté acá. ¿Sí? Y cuando el voltaje de entrada sea mayor que el voltaje de referencia, eso vayan anotando, pues si no les va a pasar lo de mí, que me acordaba que era al revés, va a salir lo que esté en el voltaje de la pata 4.
Este es el voltaje aquí en la pata 7 y este voltaje es lo que esté. ¿Sí? ¿Ok? Si lo volvemos a probar, ¿verdad, chicos? Si lo volvemos a probar, vamos a venir acá y le cambiamos. Pongámosle uno un poquito menor. ¿Cuánto dijimos? 2.5, 2.3, solo por molestar. Le damos OK y miren, de todos modos saca 4.44. Aquí está el multímetro, miren. Entonces, aunque sea muy similar, va. Profe, ¿y qué pasa si son cabal iguales? Probemos. Si son iguales, vamos a ver. Venimos acá, le damos 2.5. OK. Y miren, sigue dando 4.43. Tiene que ser mayor. Pongámosle un poquito mayor. Vamos a ponerle 2.6. 2.6. Le damos OK. Y entonces ahí ya cambió. Miren, solo con un poquito de voltaje que sea diferente, pues ya me cambió. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se llama esto? Tienen que armar ustedes uno. Pónganle de referencia de voltaje. En el caso de ustedes, aquí alimentenlo con 9. ¿Sí? Aquí lo van a alimentar con 9, por favor. Igual con tierra. Y pónganle de referencia, pónganle, vamos a ver, 6 voltios, pónganle 6 voltios. 6, entre 6 y 7 voltios, pónganle de referencia, ¿sí? Algo similar, aquí en el de referencia. ¿Sí? Pónganle algo así en similar. Lo que podrían hacer muy sencillo antes de conectar el multímetro acá al, ¿cómo se llama esto? Vamos a ver. Vamos a ver. En vez de colocarlo aquí al principio, voy a detener esto, ¿verdad? Por acá. En vez de colocarlo acá, podríamos bien colocarlo acá, ¿verdad? Y verificar cuánto tiene de voltaje. Miren, cabal 2.5. Miren, ¿por qué? Porque las resistencias son iguales. Y como esta la van a cambiar, ¿verdad, chicos? Esto lo van a cambiar y le van a poner un potenciómetro, ¿verdad? O sea, yo voy a venir y vamos a venir acá. Vamos a buscar, vamos a ver, components y vamos a buscar un potenciómetro, ¿verdad, jóvenes? Vamos a buscar un potenciómetro. Está, miren, variable resistor, podríamos utilizar este, ¿verdad? Aquí está para variarlo, miren, aquí 70K, 55K, y así sucesivamente ustedes lo pueden ir variando poquito a poquito con el mouse. Creo que hay otro. Miren, este también. Este también es variable resistor o potenciómetro. Miren. Potenciómetro, aquí están con sus 3 patitas. Y ustedes igual lo pueden ir cambiando, ¿verdad? Solo pónganle su valor, cuánta resistencia va a ser. Propiedades es de 100K, miren. 100K, pero pueden utilizar mejor, no sé si van a utilizar el potenciómetro o el variable del potenciómetro, usen mejor, va, y se recuerdan de que esta pata va unida junto con la otra tierra, ¿verdad? Para que solo sean 2 patitas. Miren, también hay resistores variables, hay capacitores variables y hay inductores variables. ¿Ok? ¿Alguna duda con lo que tienen que hacer, jóvenes? No, profe. ¿No? ¿Ok? Alimentación de 9. Pónganle el voltaje de referencia entre 6 y 7 voltios, ¿verdad? Y utilicen el potenciómetro para ustedes ir variando y encontrar esos 6 o 7. Y utilicen este, vaya después, pues vienen ustedes acá y lo vuelven a regresar, ¿verdad? En lo que van midiendo y ya después pues vuelven a regresar este aquí a la entrada para poder hacer la medición y que me enseñen que sí cambia de voltaje. Entonces, cuando el voltaje de entrada sea menor, ¿qué me va a sacar? 9 voltios. Y cuando sea mayor, ¿qué me va a sacar? 0 voltios. ¿Estamos con eso, jóvenes? Sí, profe, si no, después le pregunto. Ok, démosle pues, tenemos un periodo, Vamos, pues. o sea, el otro.
Ah, bueno, ahorita ya se nos acabó, creo yo. Pero tenemos el otro periodo y en el último ya vamos a empezar a ver lo del teléfono. ¿Oyeron? Ok, chicos, el tiempo es suyo entonces. Pero ahorita